Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Carlos Jacobo Pérez. Soy estudiante en la Universidad Tecnológica de Tabasco y el tema a tratar será sobre cálculos de viscosidad de mezclas de gases y líquidos. En este tema se hablará sobre la viscosidad que hay en los fluidos, cómo pueden fluir, sus conceptos, al igual que los tipos de fluidos, qué son los fluidos, las propiedades de cada fluido, ya que hay varias, como se mencionarán un poco más adelante, al igual que los viscosímetros, ya que para qué sirve, qué es un viscosímetro y los distintos tipos de viscosímetros que existen en la vida diaria y de hoy en día. Al igual que hablaremos sobre los fluidos newtonianos y no newtonianos, qué son los newtonianos, sus aplicaciones, en qué diferencia tiene de un newtoniano a no newtoniano. Igual se hablará sobre el flujo laminar y el flujo turbulento, que es un flujo laminar y que es el flujo turbulento. Al igual que al final de la diapositiva se verá algún ejercicio sobre cómo poder encontrar la viscosidad de dicho ejercicio. Bueno, este subtema es sobre la viscosidad. La viscosidad expresa la facilidad que tiene un fluido para fluir cuando se le aplica una fuerza externa. Al aumentarse la temperatura, la viscosidad de tono líquido disminuye, mientras que la viscosidad de todo gas aumenta, ya que en la viscosidad hay fluidos que son un poco más viscosos y un poco más líquidos. Un ejemplo puede ser los aceites, ya que tienen una viscosidad y una resistencia a cordadura altas, mientras que la gasolina tiene una viscosidad más baja. Bueno, los tipos de fluidos. Los fluidos como los materiales tienen unas propiedades físicas que permiten caracterizar y cuantificar su comportamiento, así como distinguirlos de otros. Algunas de estas propiedades son exclusivas de los fluidos y otras típicas de todas las sustancias. Las propiedades como la viscosidad, tensión superficial y presión de vapor solo se pueden definir en los líquidos, y igual que en los gases. Hay distintas propiedades de fluido, ya que son la estabilidad, la turbulencia, la viscosidad y la densidad. El primer punto como es la estabilidad. Se dice que el flujo es estable cuando sus partículas siguen una trayectoria uniforme, es decir, nunca se cruzan entre sí. Segundo punto, turbulencia. Debido a la rapidez en que se desplazan las moléculas, el fluido se vuelve turbulento. Viscosidad. Es una propiedad de los fluidos que se refiere al grado de fricción interna. Densidad. Es la reacción entre la masa y el volumen que ocupa, es decir, la masa de unidad de volumen. Viscosímetros. Los viscosímetros es un instrumento que es empleado para medir la viscosidad y algunos otros parámetros de flujo de un fluido. Hay diferentes tipos de viscosímetros. Son aparatos que detectan la dureza, también llamados viscosidad, la diferencia de diferentes fluidos. Hay distintos tipos de viscosímetros, como es el viscosímetro de copa, el viscosímetro analítico, el viscosímetro móvil y el viscosímetro de rotación. Los fluidos newtonianos. Un fluido newtoniano es un fluido cuya viscosidad puede considerarse constante en el tiempo. Los fluidos más comunes, tales como el agua, el aire y la gasolina, son newtonianos con condiciones normales, ya que los fluidos newtonianos son aquellos que tienen tienen una mejor fluidez, a diferencia de los no newtonianos, ya que los no newtonianos es aquel cuya viscosidad varía con la temperatura y la presión, pero no con la variación de la velocidad, como por ejemplo
Los fluidos no newtonianos son aquellos que tienen una viscosidad más espesa, como por ejemplo las pinturas, la mermelada, la mayonesa, la miel, la salsa, las salsas, hasta incluso la sangre humana. El flujo laminar y el turbulento. El flujo laminar se llama así a corriente laminar al movimiento de un fluido cuando éste es ordenado. En un flujo laminar, el fluido se mueve en láminas paralelas, sin entremezclarse, y cada partícula de fluido sigue una trayectoria muy suave, llamada línea de corriente. El flujo laminar es tipo de fluidos a velocidades bajas o viscosidades altas, mientras fluidos de viscosidades bajas, velocidades altas o grandes caudales suelen ser turbulentos. Flujo turbulento. Se llama flujo turbulento o corriente turbulenta al movimiento de un fluido que se da en forma coática, en que las partículas se mueven desordenadamente y las trayectorias de las partículas se encuentran formando pequeños remolinos periódicos, como por ejemplo el agua en un canal de gran pendiente. Debido a esto, la trayectoria de una partícula se puede predecir hasta una cierta escala, a partir de la cual la trayectoria de la misma es impredecible, más precisamente caótica. Como vemos en este ejercicio que se realizará es para poder encontrar la viscosidad absoluta de una mezcla de gases mediante análisis de laboratorio. Como podemos ver en la siguiente tabla, nos aparecen algunos componentes como es el nitrógeno, el oxígeno y el cobalto, al igual que nos ponen en un costado su porcentaje, ya que el nitrógeno tiene 30%, el oxígeno tiene 20% y el cobalto tiene 50%. Es por ello que ya que está en porcentaje, lo tenemos que pasar a gramos. Es por ello que sería 0.30 gramos de nitrógeno, 0.20 gramos del oxígeno y 0.50 gramos del cobalto. Como nos dice el problema, las condiciones de la mezcla de una atmósfera y 150 Celsius. Al igual que en la tabla que seguimos viendo, nos aparecen de nuevo los componentes, como habíamos mencionado, que eran el nitrógeno, oxígeno y el cobalto. Al igual que nos muestran el porcentaje masa y el gramo masa, ya que esos datos ya los tenemos. Posteriormente, como vemos en la siguiente columna, nos pide que tienen que ser los números de moles, ya que para sacar los números de moles tendríamos que usar los 30 gramos masa y poderlos dividir entre 28 gramos, ya que esos 28 gramos son los que vale el nitrógeno que podemos encontrar en la tabla periódica. Una vez realizada la división de entre 30 gramos entre 28, el resultado es de 1.07 mol. Es por ello que se coloca en esas columnas, al igual que y como seguimos viendo en la siguiente columna donde se encuentra el peso mol. Para poder conseguir el peso mol necesitamos antes sumar todos los números moles, que el resultado nos daría 3.47, y es así como podremos ahora sí sacar el peso mol, que se sacaría 1.07, que es del nitrógeno, se divide entre el 3.47, que nos daría 0.30. Al igual que con el oxígeno se haría lo mismo, solamente que sería 0.62 entre 3.47 y nos daría el 0.17 en pesos mol. Y es así que se haría igual con el cobalto, hasta que nos dé el 0.50
0.51. Y es así que se coloca el peso mol, el porciento mol por el peso molecular del nitrógeno. Y así sucesivamente se coloca igual con el oxígeno, que sería 0.18 por 32. Al igual que el cobalto, 0.51 por 28.01. Es así, haciendo las multiplicaciones, 0.30 por 28 nos daría 8.4. El siguiente, 0.17 por 32 nos daría 5.44. Al igual que en el 0.51 por 28.01 nos daría 14.25. Y para encontrar la viscosidad de cada uno de los componentes, se tendría que ir a una gráfica para la viscosidad de los gases, y es así donde encontramos el 0.023, el 0.026 y el 0.023. Es de allí donde se encuentra. De 150 Celsius se busca el nitrógeno, el oxígeno y el cobalto. Y ahora sí, hacer las siguientes operaciones. Multiplicamos 0.30 por 28 entre 0.023 nos daría 365.2173, y en el siguiente sería 0.17 por 32 entre 0.026 nos daría 209.2307. En el siguiente sería 0.51 por 28.01 entre 0.023 nos daría 621.0913. Estos resultados que nos dieron se sumarían y nos darían 1195.5393. Es así que una vez ya obteniendo los resultados donde hicimos las multiplicaciones de 0.30 por 28 y así sucesivamente, el resultado que nos dio fue 28.12. Eso se divide entre la sumatoria que acabamos de hacer, que es 1195.53, y es así que nos daría 0.023, que sería la viscosidad absoluta que necesitamos encontrar en este problema.